Buenas noches, bienvenidos a Cuatro Días. Hoy vamos a estar hablando de el gran acuerdo que está negociando el gobierno, el gran acuerdo que está negociando Alberto Fernández. Vamos a tratar de anticiparles lo que seguramente mañana va a estar en todos los medios. Vamos a tratar de reconstruir, o mejor dicho, de rearmar como si fuera una suerte de rompecabezas del poder, una foto que mañana seguramente esté en los portales cuando suceda. Si es que sucede, todo parece indicar que efectivamente va a suceder. ¿Por qué? Porque antes de que termine el año, el gobierno buscará dar una señal de apertura al diálogo, una señal de apertura y de búsqueda de consensos. Y ahora la van a ver ustedes, la foto que vamos a tratar de reconstruir. El gobierno quiere cerrar el año con una foto que eternice de alguna manera ese concepto dialoguista del cual habló el propio presidente Alberto Fernández en su discurso de Asunción. ¿Recuerdan ustedes cuando hizo mucho hincapié de que este será justamente un gobierno de diálogo? No será seguramente una foto más. Será una foto que intente contraponerse al momento delicado desde el punto de vista económico y social que vive el país. El gobierno convocó para mañana, y hoy tenemos en este programa un integrante del gobierno, en minutos vamos a ir con él, ya les voy a contar de quién se trata, pero el gobierno convocó para mañana a una mesa bien amplia para firmar un acuerdo sobre cómo el propio gobierno debe encarar la renegociación de la deuda. Es decir, el gobierno convoca una mesa amplia para compartir con varios sectores de qué manera encarar la renegociación de la deuda, que es sin duda uno de los grandes temas económicos que tiene el gobierno por delante. Ya les voy a mostrar esa suerte de foto que vamos a intentar reconstruir, una suerte de rompecabezas. En la convocatoria que está haciendo el gobierno, en esta convocatoria se le va a pedir una suerte de firma que sellará un documento de un gran acuerdo multisectorial, según se conoció en las últimas horas. En la cabecera de la foto va a estar el presidente Alberto Fernández, lógicamente. La foto va a ser en la Casa Rosada. La invitación, según la información que tenemos, fue cursada telefónicamente desde el área que lidera el secretario de Asuntos Estratégicos. ¿Quién es? Gustavo Vélez. La cita es mañana a las 4 de la tarde. ¿Quiénes fueron convocados? Vamos a la foto. Fíjense, fueron convocados algo que en el gobierno llaman el Grupo de los 6. Ahí va a estar sentado el presidente Alberto Fernández, va a estar sentado, según los que fueron confirmando, de esto que conforma el Grupo de los 6, el G6, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de comercio y la Cámara de la Construcción, la CGT, más cerca del presidente, sectores de la bolsa, el mercado, recién les mencionaba la Unión Industrial Argentina, otras entidades empresarias como Segera, el campo, cuando hablamos del campo hablamos de la propia sociedad rural y de otras asociaciones menores a la sociedad rural y, como les contaba, la Cámara de Comercio y Construcción. Esta es la foto del acuerdo multisectorial que mañana va a intentar sellar el gobierno. Va a juntar a todos los sectores para firmar un documento sobre la renegociación de la deuda. Esto lo podemos interpretar o lo podemos analizar. Ya está en nuestros estudios el Chino Navarro, a quien saludamos. Hola Chino, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto. Gracias por estar esta noche aquí. En instantes me voy a la mesa. Dicen en el gobierno, cuando uno pregunta algunos detalles de cómo va a estar plasmado ese documento, que la idea es que todos firmen ese documento de apoyo, que es un documento de apoyo a la realidad social y política del país. Pero sobre todo esa foto va a ser todo un documento de acuerdo con una mirada, como yo les contaba recién, hacia la renegociación de la deuda externa. El gobierno va a aprovechar para sacarse esa foto, ese retrato, seguramente lo hará Víctor Bullé, el habitual reportero de la Casa de Gobierno, con todos estos sectores, pero también el gobierno va a aprovechar una vez más para plantear la necesidad de apoyo a pocos días de haberse sancionado la ley de solidaridad
y de reactivación productiva, que para un sector enorme de los analistas representa un gran ajuste. Un gran ajuste. Ahora lo vamos a estar analizando. ¿Es un ajuste? ¿Es una ley necesaria? Pero el mensaje está prácticamente planteado por varios funcionarios. Todos los actores, dicen en el gobierno, deben hacer un esfuerzo en este momento económico y social del país con el objetivo de mostrar consistencia fiscal, con el objetivo de poder avanzar en una renegociación de la deuda, no solo con el Fondo Monetario Internacional, porque Argentina no solamente le debe al fondo, sino también a los acreedores privados. La idea es firmar, replican en el gobierno, un denominado compromiso argentino de solidaridad entre todos los actores sobre la base de la ley de solidaridad, entendiendo obviamente las distintas dificultades por las que atraviesa el país. Y comprometiendo a todos los sectores que estás viendo acá a trabajar juntos, a generar consensos y a participar justamente del Consejo Económico y Social que se está por conformar. En las últimas horas habló Alberto Fernández. ¿Sí? Atención con lo que dijo el presidente en una entrevista que pocos levantaron con Ari Ventura. Escúchenlo. Decir la verdad, simplemente decir la verdad. Yo esta semana me ha pasado algo increíble. Nosotros llegamos. Estamos volcando 100.000 millones de pesos para el consumo de los sectores más postergados, más hambrientos de la Argentina. Estamos acordando con sindicalistas, con el campo, con los empresarios, para que todo esto se vuelva un circuito virtuoso. Estamos haciendo todo esto y pareciera ser que saqué una ley de ajuste. Fui escuchando todo lo que dijeron y cuando iba viendo que lo que estaban diciendo era razonable, lo fuimos cambiando. Escucharlo a Negri o escucharlo a Cornejo, dar cátedras de democracia, los mismos que generaron este caos, es una cosa muy impactante, cuando además nosotros efectivamente tomamos muchas de las cosas que los sectores de la oposición nos decían para corregir y las fuimos tomando. Es muy triste ver eso, es muy triste. Bueno, ahí está el concepto que trataba de plantear o de instalar el presidente. Dice, yo puse 100 millones de pesos, 100.000 millones de pesos, perdón, en la calle, en el consumo, y sin embargo todavía hay sectores que me hablan de que esto justamente es un ajuste. Chino Navarro, ¿cómo te va, Chino? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Es un ajuste? No, en absoluto. Yo comparto 100% lo que expresa el presidente. Recordemos, para no ir muy lejos en la historia, lo que fue el ajuste de la Rúa. Por ejemplo, Patricia Bullrich, ministro. Sí. Descuento de ingreso a los jubilados, trabajadores del Estado. Luego López Murphy quiso recortar el presupuesto educativo. Eso es un ajuste. Acá se le está dando dinero en diciembre y enero al 70% de los jubilados. En marzo va a haber un aumento para todos los jubilados. Lo mismo se está atendiendo la situación de los titulares de la UH, los titulares de planes sociales, de pensiones. Son 100.000 millones de pesos que están hoy en el mercado para el consumo. Concordia, donde se distribuyó una cantidad de tarjetas, creo que 6.000. 6.500. Inmediatamente se vio cómo ese dinero estaba en los comercios y en el mercado interno de Concordia. Y otro dato, se compró mucha más leche que se estaba comprando habitualmente. Es decir, que además se atiende la situación de pobreza y de hambre. Por lo tanto, no es un ajuste, es un plan que apunta a atender a los más humildes, los que más han sufrido la política de Macri, y paralelamente establecer condiciones para en la macroeconomía poder negociar con nuestros acreedores externos. Carlos, ¿es un ajuste? Bueno, definamos ajuste, ¿no? Evidentemente es una redistribución del ingreso donde, como dice mi amigo Marangoni, se le toma recursos a la mitad de la tabla para arriba para darle a la mitad de abajo. Con lo cual, esto obviamente va a enojar a un sector, el que va a tener que pagar el Netflix con un 30%, sí, y va a darle, evidentemente, herramientas como para adquirir alimentos, cuestiones de primera necesidad, a los que están más desfavorecidos. Entonces, me parece que es una redistribución de la estructura de ingresos familiares, ¿no? Jorge.
No, yo creo que estamos claramente ante un ajuste. Podemos llamarlo de cualquier manera, podemos intentar justificar por qué ese ajuste quizás sea necesario, pero no reconocer que tuviste que cancelar el sistema jubilatorio y reemplazarlo por un sistema arbitrario que lo decide el presidente de la Nación, que lo decide el Poder Ejecutivo. Si no reconoces que aumentás las retenciones porque lo necesitarás, pero bueno, eso significa una manera de ajustar en determinados sectores. Es decir, se está ajustando en los sectores medios y los sectores productivos. Ahora, en todo caso, porque me parece que es un poquito mañoso pretender sacarle el término justo para ajuste para evitar conversar sobre lo que nos pasa. Me parece que ese es el riesgo. Chino. Hay un dato que es objetivo, que no lo puede negar nadie. Hay 100.000 millones de pesos que serán los sectores más humildes. Esto es lo que decía recién Fernández. No, pero ¿no? además es un dato, lo dice Fernández porque es la realidad. Entonces, yo no conozco. Desde que hago política, yo me acuerdo la primera crisis económica que yo sentí y hablaba en mi casa era el Rodrigazo. Después vino la dictadura de Videla Martínez. Para acá nunca había un ajuste que dieran plata. Generalmente te sacan plata. Que vos puedas decir, coincido cuando hablan de que hay una redistribución de recursos, que sacás de un lado y ponés en otro, eso es discutible, pero este gobierno planteó en la campaña que venía a construir equidad, y esa equidad empieza sacando a los que se están ahogando, a los que tienen hambre, a los que comen una vez por día, a la mitad de los chicos que son pobres, al 40% de pobres que tenemos. Vos tenés que atender, si sos un gobierno que piensa el bien común, que es solidario o que tiene sentido común, en los más débiles. No puedes atender a los más fuertes. A los más fuertes le pedís un esfuerzo para que ayudemos a los más débiles. Y es un proceso. A ver, cierro con el tema del ajuste con Agustín. Así le doy la palabra a cada uno. Y en un rato quiero que analicemos de vuelta esta foto. Fernández con el G6. Fernández con todos los sectores. Agregá las organizaciones sociales. A ver. No, digo, las organizaciones Nos olvidamos sociales. una acá. No, las organizaciones sociales van a estar. Van a Seguro estar que sentados. Va a haber otras entidades también y otras organizaciones. Chino, ¿y qué les contestan a los que dicen el gobierno quiere de alguna manera compartir la decisión de cómo encarar, para no pagar el costo político de ir a renegociar solos la deuda? Primero, si algo ha hecho el presidente cuando asumió, es hacer lo que tenía que hacer, no lo que quería, lo que le convenía, no jugó para la tribuna, se hizo cargo, presentó una ley, se debatió en el Congreso. Y hoy, para discutir la deuda, lo va a hacer el Ejecutivo con el apoyo del Congreso y, por supuesto, los argentinos, pero la responsabilidad nuestra no se la transferimos a nuestro pueblo. Lo que sí planteamos que si no construimos consenso, si no construimos puente para debatir el tema de la deuda y todos los temas pendientes de Argentina, a lo mejor dentro de 8 años estamos discutiendo lo mismo en otro lugar. Y claro. Yo quiero que la discusión nos sirva. Acá con los compañeros podemos discutir, podemos debatir, pero lo bueno es que sirva para que haya una solución. Si es una discusión estéril, que a ver quién tiene razón y después estamos peor, no nos sirve de nada. Ahora vuelvo con el tema, que tenemos acá atrás. Quiero cerrar el tema del ajuste con Agustín. Ahora volvemos a analizar esta. Esta es la foto que mañana vas a ver, que anticipábamos en el comienzo del programa. Alberto Fernández con el grupo Los 6, más las organizaciones sociales. Temario del día, la deuda, la renegociación de la deuda. Vamos a ver qué le aporta a cada sector y vamos a hacer el análisis político de si no se muestra un tanto debilitado el gobierno cuando tiene que armar una mesa tan amplia para encarar la renegociación de la deuda. Pero Agustín, ¿es un ajuste o no? Mira, esto es un flor de impuestazo, cerca de más de 600.000 millones de pesos. 100.000 millones se los repartirán a algunas personas, pero sacan 600.000 millones en impuestos al resto de la población. Y no es solo a personas de altos ingresos, sino que una parte que hay que ver después cuánto le corresponde a cada uno. Pero te doy un caso, por ejemplo. Todos los bolivianos, paraguayos que trabajan en la construcción, los que están los demás, van a pagar un 30% más para mandar sus dineros al exterior. O sea, para ellos también es un impuestazo. Es un impuestazo a mucha gente. Pero sobre todo los sectores... Acá lo llamamos ajuste, impuestazo. Como quieras, el chino habla, obviamente replica el concepto de la ley de solidaridad. Que es 3 veces Carlos más, también. Es 3 veces más grande de lo que hizo, por ejemplo, López Murphy en su momento. 3 veces mayor. Es muy fuerte lo que estamos hablando. Pero no es suficiente tampoco, porque no es que alcanza. Pero por lo menos empezamos a hablar de las cosas como son. Acá hay un problema muy serio en Argentina, pero el problema que tiene esto para mí hay 2 problemas muy serios. Uno es una concentración brutal del poder. Cuando el presidente puede decidir qué va a hacer con las jubilaciones, con los precios, con las tarifas y demás, va a decidir qué va a hacer con las ganancias y las pérdidas de las empresas. Cuando hace eso,
termina dominando no solo las ganancias de las empresas, termina ganando hasta las almas de los empresarios. Eso lo decía, por ejemplo, Goebbels. Cuando vos controlás las ganancias de las empresas, controlás las ganancias de las almas de los empresarios. Es muy peligroso. Y eso no funciona. Lo más grave que tiene todo esto es que no funciona. Porque impuestazos hemos hecho un montón. Pero cuando vos haces impuestazos, sobre impuestazos, y cuando ya no funcionaba con Macri, que lo dijimos, no es que la crítica que estamos haciendo ahora se la hacíamos a Mauricio Macri. Es decir, no es nueva. Nos hicimos un video contra las retenciones hace 1 año y medio. Cuando las pusieron dijimos, esto es muy complicado, va a complicar la producción agropecuaria. La producción agropecuaria se esperaba que vaya subiendo hasta 200 millones de toneladas en los próximos 2-3 años. No va a ocurrir. O sea, vas a perder ese crecimiento económico en ese sector para redistribuirlo. Esto no funciona. Jamás vas a poder salir adelante con impuestazos. No hay salida por ese lado. Yo estuve reunido la semana pasada con un montón de entidades de productores pequeños y medianos y cooperativistas vinculados a la vida agropecuaria. No dicen lo que dice el señor, todo lo contrario. Están muy satisfechos con la segmentación. Están muy satisfechos con la comprensión del gobierno de establecer un diálogo con ellos. Pasamos en limpio la segmentación, que es No, la segmentación es que vos atendés de una forma al pequeño y mediano productor, distinta a al los grande. cooperativistas que a los grandes exportadores de soja o de materia prima. Sí, pero hay un problema no es de Queremos- tamaño, hay un problema que es de productividad. Cuando vos estás en un campo, por más que sea grande o chico, si vos tenés una producción de 40 quintales de soja con 20 quintales de costo, te sobran 20 y sobre eso te ponen A ver. 33%. Pero Sí. si a vos te producen 25 y sobre esos 25 quintales tenés 20 quintales de soja de costo, te quedan 5 y te sacan 7, perdés plata. Entonces es totalmente injusto, es un impuesto aberrante, porque es absolutamente injusto. No se cobra en ninguna parte del mundo un impuesto de esta naturaleza. En general, en el mundo, a un sector productivo como el campo, que son 250.000 pymes, generalmente lo subsidian. Nadie pide acá que lo subsidian. Acá lo castigan, pero lo matan de impuestos. A ver, Chino. Imagínate si planteáramos el subsidio a los pequeños y medianos productores. O sea, el tema es qué modelo de Argentina querés. Podemos discutir quintales, soja, pequeños. El tema es qué Argentina querés. ¿Qué Argentina queremos nosotros? Una Argentina sin pobres. Una Argentina que haya equidad. Una Argentina donde el campo produzca el doble, pero no que vendamos para darle comer a los chanchos, que tengamos valor agregado, que genere mano de obra. Construir con todas las entidades del campo, las pequeñas, medianas y las grandes, una política para producir mucho más. Pero todo eso, todo ese dinero que se junta en Argentina, que es mucho, tiene que ser administrado por un gobierno y por una sociedad donde el objetivo sea que el piso mínimo de dignidad sea trabajo y un salario digno, no un plan social y comer en un comedor. Porque eso es lo que pasa hoy. Por eso podemos hablar de todo esto, y yo comparto y aprendo, pero la realidad de millones de argentinos es otra. Comen una vez por día. Hay chicos que comen cartón mojado para creer que comen pan. Eso es lo que pasa en Argentina. Pero, Chino, ese Entonces es el vos vas y le punto. hablas de quintales, o le hablas del el mundo. punto- no, es que el Nosotros punto tenemos que, es ese. perdón, yo después te escucho. Sí. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Atender al pueblo. En ese marco del pueblo, ¿a quién atiende? Como una mamá. ¿A quién atiende una mamá si tiene 5 chicos? Al más chico, al más débil, al más frágil. Al que ya creció, al más grande, lo ayuda, lo apuntala. Y un país es lo mismo, una nación es lo mismo. Y cuando vos decís que va a compartir, está convocando, es al revés, está convocando a todos los actores, donde hay intereses contradictorios, y no está mal, porque eso es la democracia, y tendrá que regularlo, para poder discutir un modelo de nación, porque la discusión con la deuda también es un modelo de nación. O pagás como pagaba Macri, empobreciendo, o pagás sin empobrecer. Sí, pero no es eso una hay un diferencia problema menor. que es muy importante. A ver. Hay un problema que es muy importante. Nosotros estamos diciendo ese tipo de cosas hace un montón de años. Hace 50 años que la Argentina tiene más recesión que cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal. El Estado gasta de más, genera una deuda fenomenal y quiebra. Y después pones un impuestazo. Entonces tienes un sector privado que se achica cada vez más. Se sigue achicando porque sigue despidiendo personas el sector privado. Y el sector estatal cada vez despilfarra más plata. No cierra. Y creen que la fórmula de ajuste es poner más impuestos. Pero ya estamos en un nivel, que estamos en el segundo nivel más Pero, alto del Agustín, ¿cómo mundo. recaudarías? Hoy tenés el nivel más alto del mundo de impuestos, salvo la isla de Comoros, para las empresas argentinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es el que no hace el ajuste? El que no hace el ajuste es la política. La política jamás hace el ajuste. Siempre se agranda el Estado. El Estado no para de crecer permanentemente. Y ese es el mal. Entonces, si el mal es ese, lo que Pero hay que ¿cómo haces comprender para recaudar, Agustín, si no Tenés que- aplicas impuestos? es que justamente lo que tenés que hacer es lo contrario a lo que se está haciendo.
Hace rato lo que hay que hacer es una reforma impositiva para impuestos. sacar impuestos. Por supuesto hay que sacar impuestos. Argentina no aguanta más, el sector productivo no aguanta. Tenés que salir de este esquema de empobrecimiento del sector productivo porque es el que paga la cuenta. Ahora un ratito discutimos el tema de previsional. Tenés que achicar el Estado. El tema previsional digamos que ya empieza a haber información de cómo sería la fórmula que podría llegar a aplicar el gobierno a partir de marzo, pero lo discutimos en algunos minutos. Carlos, te quiero escuchar, dale. Mira, tenemos un problema más profundo y yo miro la foto esa y es que en la Argentina tenemos una estructura económica que no le da de comer ni puede emplear a toda la población. Tenemos un sector muy fuerte exportador de materias primas, básicamente soja, trigo, maíz, un poco de carne, quienes más llegan aceite, y son sectores de baja creación de empleo. Entonces, ese es un problema estructural de la economía argentina, y cuando vemos los programas que se han encarado, que ha terminado en mega ajustes, el Estado ha sido la ambulancia que recoge a los pobres que van quedando en el camino. Entonces uno ve hoy que el Estado, gran parte de su presupuesto es gasto social, es atender a los pobres, los jubilados, los salarios. Es verdad que hay partes del Estado que se pueden revisar, hay que revisar la estructura municipal, las estructuras provinciales, pero hay un problema. Déjame terminar la idea. Sí. Pero hay un problema más profundo que me parece que no queremos. Porque cuando la Argentina crecía a tasas chinas, una vez que la capacidad instalada se colmó, empezaron a aumentarse los precios. O sea, ajustaron por precio. A partir de 2008-2009 empieza la inflación cuando no hubo inversión. Entonces hay un problema. Ojalá esta mesa pueda lograrse un poco más que simplemente firmar un papel. Ahora quiero analizarla, Carlos, desde el punto de vista político. Cómo sale Alberto Fernández, voy con Jorge también. Chino, lo hablamos en más de una oportunidad. Allá se habló de la asistencia del Estado, de cómo el Estado tiene inevitablemente en este país que asistir a los más postergados. ¿Qué hubiera pasado si no estaba el Estado asistiendo? Antes quiero decir tres cosas para ser honesto conmigo mismo. Yo comparto que la crisis es estructural. No estoy diciendo que Macri inventó este país. Macri lo empeoró, pero venía, tema del dólar, la inflación, tiene décadas. No se ha podido resolver, es cierto. Bueno, recesión e inflación por lo menos los últimos 9 años, ¿no? Totalmente, y Macri lo empeoró, yo coincido con eso. Hemos perdido el norte y no tenemos un modelo de nación donde podamos convivir. Quienes votan a Macri, quienes votan a Alberto, y quienes votan a Labaña, y quienes votan a la izquierda, y tener un modelo acordado por lo menos un 80% hacia dónde vamos pensando en el 2050. Y obviamente que deseamos que en el mediano plazo la retención quizás no sea un impuesto y se trabaje de otra forma. Pero yo lo que me parece que a veces perdemos perspectiva es que estamos en una emergencia. Es una emergencia muy grave. Y bueno, una emergencia es como cuando estás en un quirófano y operás en el marco de esa situación que tenés en el quirófano con el paciente. No es que una Argentina normal, estable, no. No quiero aburrir hablando de la herencia y del que todos sabemos, lo de la deuda, lo de la pobreza, inflación, etc. Y este Estado, que es cierto que hay que corregirlo, que es cierto que tiene déficit, ha actuado como ha podido y en muchos casos cubre lo que la economía no cubre, que es el trabajo mal pago, con menos horas, no capacitado. Pero si no existiera este Estado, no sé dónde estaríamos. ¿Me conforma? No, hay que corregirlo, hay que mejorarlo, hay que potenciarlo, pero quisiera hacerlo en un debate con todos los sectores políticos, económicos, intelectuales, no hacerlo desde un gobierno para imponerlo, sino poder construirlo entre todos, porque eso es lo que nos va a dar consenso para poder avanzar hacia adelante. A ver, Jorge, y ya me voy a una información de último momento con Hugo, dale. Me parece que es muy interesante lo que dice Navarro. El problema es que empezamos mal, porque empezamos con un discurso institucional del presidente que yo creo que casi nadie podría estar en contra de ese discurso inaugural del presidente de la Nación, y seguimos con una ley impuesta en 24 horas donde no se discutieron estas cosas, donde directamente el Poder Ejecutivo impuso la voluntad de volcar sobre un sector de la población el peso del ajuste. Llamémoslo como lo querramos llamar, nadie va a discutir acá las necesidades que tiene el país. Yo creo que Navarro lo dice con absoluta sinceridad y transparencia, tiene razón. Estamos en un momento delicadísimo de la Argentina, hay que hacer un esfuerzo. El tema es que nos perdimos, por ejemplo, de hacer un buen debate en el Parlamento argentino sobre cómo mejorar ese esfuerzo. Por ejemplo, el tema jubilados quedó en un parche que lo vamos a padecer. Navarro sabe, porque ya lo vivimos en la Argentina,
que dentro de un año las jubilaciones van a estar un poquito mejor las muy malas, las que están muy bajas, y van a estar aplanadas las jubilaciones medias. Jorge, ahora vuelvo con el tema previsional, tengo que interrumpir, ya te doy, Chino, para contestar. Atención, hay información de último momento. Exactamente, Facundo. La información tiene que ver con el hallazgo de un cuerpo que sería de Daniel Casermeiro, este hombre de la foto, el médico ginecólogo, 61 años, desaparecido desde el jueves pasado. Encontraron un cuerpo que estaba calcinado en parte cerca de San Francisco y en línea recta donde fue encontrada la camioneta que pertenecía a este hombre, la camioneta importada de marca alemana que tenía dentro cerca de 10 millones de pesos e incluso algún lingote de oro. Bien, a ver, vamos Hugo, acompáñame que vamos a Córdoba rápidamente. Vamos a tomar contacto con un colega que es Nicolás Fassi, de Hoy Día, Córdoba. Nicolás, Facundo Pastor en A24. Buenas noches, gracias por atendernos. Por favor, Facundo, el saludo para todos. Y así es confirmado finalmente, se trata del médico ginecólogo Daniel Casermeiro. El cadáver ha sido encontrado en horas de la tarde de hoy y finalmente hace escasos minutos se confirmó la entidad, lo dio a conocer el propio fiscal que está a cargo de la causa. Estamos hablando de Bernardo Alberione. El cuerpo fue encontrado en una localidad a 20 kilómetros, ubicada a 20 kilómetros de San Francisco, llamada Estación Luxardo, muy cerca del límite con Santa Fe y como bien señalaban recién, es muy cerca de donde se había encontrado un auto de marca alemana con una importante cantidad de dinero. A lo largo de estos días, Facundo, se trabajó mucho en lo que es la pista económica, habida cuenta de la importante cantidad de dinero que se encontró y aparte porque los propios hijos de Casermeiro habían dicho que ese dinero era para hacer una importante operación inmobiliaria, pero a partir desde el jueves pasado que no se tenían más datos de este hombre que es muy reconocido en la ciudad. A ver, Nicolás, algunos datos. Ahí Hugo decía o contaba que el cuerpo apareció calcinado. ¿Esto está confirmado? Está calcinado en un 50%, al menos esas son las versiones que llegan desde San Francisco, pero habrá que esperar a ciencia cierta cuáles son las condiciones y también el contexto en el cual se encontró este cuerpo, porque mañana a las 11 el propio Alberione va a dar una conferencia de prensa y allí seguramente se evacuarán todas las dudas de este caso que, bien decían ustedes, conmocionó a San Francisco porque es una persona muy reconocida. De hecho, no solamente se dedicaba a cuestiones relacionadas a la medicina, sino en virtud de su éxito en la profesión también tendría importantes inversiones inmobiliarias como la que estaba a punto de hacer. Nicolás, en las últimas horas se habló mucho de la pista financiera. De hecho, se investigó las sociedades en las que participaba Casermeiro. Se habló de una sociedad y se habló de un socio que habría sido la última persona con la que él se contactó. ¿Qué hay de ese hombre? Mira, es hermetismo total en ese sentido por parte de Alberione, que es un fiscal que trabaja en este sentido, trabaja siempre así, trata de filtrar la menor cantidad de información posible. Hay mucho hermetismo, Facundo, la verdad que aventurar una cuestión de ese tipo sería por lo menos riesgoso. Habida cuenta, insistimos, con la forma en que se está manejando Alberione. Sí, Nicolás. Te quería preguntar a propósito de esto. Se sabe que este hombre tenía inversiones inmobiliarias, incluso una empresa de esas características a su nombre. Ahora, ¿qué hay de la versión de que era prestamista, de que su inmobiliaria también funcionaba como una financiera y que era la transacción con una persona también la pista que se investigaba? Desde la familia se han limitado a negar rotundamente y usaron un término, una pavada, para decir que Casermeiro no es prestamista. Insistimos, a partir de esta versión es muy difícil contrastar hasta estos momentos si es así o no. Desde la familia insisten que no era prestamista, que no estaba, no se manejaba en este tipo de cuestiones, pero habrá que ver porque también era muy reconocido por brindar una mano, y esto lo han dicho los propios voceros de la familia, decían que le iba bien a la hora de su trabajo y que podía brindar una mano, ayudar a quien lo necesitara. Claro. La propia familia. Nicolás, a ver, vamos a recapitular un poco y a reiterar. Dale. Está confirmado que se trata del cuerpo, el cuerpo estaba en un 50% calcinado. Repetí bien, o tratá de ubicarnos bien dónde aparece el cuerpo.
Para que tengan presente, San Francisco queda a 200 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Córdoba, cerca del límite con Santa Fe, y el cuerpo apareció en cercanías de una localidad conocida como Estación Luxardo, a 20 kilómetros, en un camino, en un viejo camino hacia Estación Luxardo, a unos 20 kilómetros, como te decía, de San Francisco, muy cerca de donde fue hallado el automóvil de Casermeiro con esta suma de dinero que decíamos, y como bien decís, un 50% calcinado. Esas son las primeras informaciones que surgen desde la autopsia. Bien. Nicolás, gracias. Cualquier, obviamente, información de último momento tenés prioridad. Gracias. Bueno, un anticipo de Hugo Machiavelli en la noche de A24, confirmando la tremenda noticia de que efectivamente se trata del cuerpo hallado del ginecólogo que estaban buscando. Acá esta noche se habló de impuestazo, se habló de ajuste, se habló de solidaridad. Son quizás los conceptos que se utilizaron para describir lo que está sucediendo. Hoy se discutió mucho este tema en la provincia de Buenos Aires. De hecho, se sigue discutiendo el tema. Vamos a ver algunos detalles y lo tratamos acá. Dale. Qué impuestazo, ¿eh? ¿Dónde? En la ciudad de Buenos Aires sí ajustaron por inflación todo. Y en la provincia de Buenos Aires hasta el 75% del inmobiliario, ¿no? Para una porción muy menor de los propietarios. O sea, el promedio es menos que la inflación. Lo que estamos introduciendo, que me parece justo y razonable, es una segmentación progresiva. Los impuestos, la grandísima mayoría va a pagar muchísimo menos que la inflación, se ajusta solamente 15%, y para un puñado de grandes propietarios aumenta hasta 75%, pero si hacen un solo pago queda igual que la inflación, porque se descuenta 20%. O sea que no sé dónde está el impuestazo, no lo encontré. No sé dónde está el impuestazo, no lo encuentro. Quien hablaba era Carlos Bianco, una de las personas más cercanas al gobernador Kicillof. Solo hoy uno puede registrar ese 75% al cual hacía referencia Novarecio. Y yo me acuerdo también que de haber leído hoy temprano el 115% que se le aumenta la producción de medicamentos en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un impuestazo? A mí está claro que es un impuestazo, pero una prueba fácil para mirarlo o verlo es qué pasó con los precios de los bonos. ¿Por qué volaron los precios de los bonos estos últimos días? Volaron porque hay una percepción de que se va a ver un ajuste fiscal, que así se llama, y vas a tener cierto superávit primario y se le va a permitir al gobierno negociar con los acreedores de la deuda. Entonces es más probable que hace 15 días atrás, hoy es más probable que se llegue a un acuerdo con los acreedores, porque se pensaba que iba a ser muy difícil que haya un superávit primario y hoy se considera que es probable que haya un superávit primario inicialmente. Yo creo de todas maneras, que cuando vos haces estos impuestazos, crees que la recaudación va a subir mucho, pero como te va a afectar la actividad económica, después no vas a tener lo que creías que ibas a tener. Por eso a largo plazo creo que va a ser muy complicado. Tal vez no el primer año, lo vas a ver en el segundo. Pero no vas a tener la recuperación de la economía. A mí lo que me preocupa de todo esto, no hay ninguna medida que te muestre que Argentina cambió. No hay ninguna medida de reforma estructural, no hay ninguna medida de desregulación, de facilitarle la vida a los empresarios. ¿Sabes quiénes no están en esa mesa que vos ponías allí? Sí. Los que no están son el millón de chicos que va a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años. ¿Quién les va a dar trabajo a eso? Ninguno de los que está ahí les va a dar trabajo a esos. A ver, paro ahí porque dice Agustín, no hay ninguna medida que indique que la Argentina cambió. Está muy bien. Yo soy muy respetuoso. Uno siempre aprende, pero me parece que teníamos hasta hace 20 días. ¿Hoy qué día es? Hoy estoy medio perdido, 26, 26, 26. Hace 16 días, contando fin de semana, que somos gobierno. Y basta con ir a la calle y preguntarle a cualquier persona si cambió o no cambió el país. No es que la gente está feliz y da vuelta a carnero, pero hay expectativa. Los jubilados incluso, se ha hablado tanto del ajuste, que hasta algunos están confundidos. Pero ¿van a cobrar un dinero ahora? ¿Van a cobrar a fin de enero? Eso es una cosa concreta, eso es tangible, eso no es discurso, televisión. Me parece que si vas a los barrios más humildes, también hay expectativa. En personas que comer es un desafío diario,
van a pasar una fiesta y un fin de año tranquilo. A ver, Carlos, Sí, yo creo que quiero agarrarme de esta idea. ¿Cambió la Argentina? hay un elemento fundamental. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, nos prestó un montón de plata, está caído, hay que dar respuesta. Me imagino que Agustín no querrá declarar el default como si fuéramos el Partido Obrero. ¿Agustín? Me parece que hay que asumir las responsabilidades estatales. ¿Estamos en default? Bueno, el presidente dijo que estamos en un default virtual. El problema está en si estamos haciendo, por ejemplo, cuando hablamos en febrero del 2016, nosotros explicábamos, fíjate, Stiglitz en febrero del 2016 lo que decía era endéudense. Nosotros le decíamos, porque Stiglitz, ojo que es la visión de Guzmán y demás, la visión de ellos eran endéudense para no hacer el Yo creo ajuste. que no hay que endeudarse. La visión nuestra era... Es lo que dice Stiglitz. Bueno, pero era lo que decía Pratt Guy, Stiglitz, todos los keynesianos. Nosotros decíamos, ojo no, porque dentro de 4 años vamos a estar en default. Pasaron 4 años y estamos en default. Nosotros hoy lo que estamos diciendo es lo mismo que decíamos hace 4 años. Nosotros no vemos ningún programa de reformas estructurales que cambie la Argentina. Cuando vos mirás el mundo, hay un montón de países que hicieron reformas estructurales y cuando las haces, salís de la pobreza y a un ritmo fenomenal. Es muy rápida la recuperación de los países. No, estaba pensando que sería tremendo que no hubiera expectativas, Chino. Sería espantoso que no hubiera expectativas. Me gusta que me digas Chino y no Navarro. Cuando cantamos, perdón. Que me digas Chino y no Navarro, dice. Perfecto. Te digo Chino entonces. Sería tremendo que a 15 días de asumido el gobierno no hubiera expectativas. Por supuesto, yo deseo que venga. Y además creo que hay una esperanza en la sociedad argentina de que las cosas cambien. Creo que solamente la gente malintencionada no quiere que las cosas mejoren. Pero yo sigo insistiendo. Empezamos con el pie torcido, empezamos imponiendo superpoderes, empezamos decretando emergencias en un montón de rubros y no dimos el debate y postergamos el debate. Y en el camino, Chino, se nos coló algunas discusiones de la agenda que están y van a estar en la Argentina, como el tema de la justicia. No nos olvidamos hablar de la corrupción, ya no se habla de corrupción en la Argentina, pero esa agenda va a estar, porque la va a imponer una parte de la sociedad muy fuerte, que votó, entre otras cosas, un 41% votó seguro por ese tipo de cuestiones, y que hoy las representaciones políticas deben tenerlas en cuenta porque la volatilidad que existe en esas representaciones es muy seria en todo el continente en particular y en el mundo entero. Entonces, es mejor ver los síntomas de alarma que hay, es mejor escuchar a tiempo estas cuestiones y no avanzar como enceguecido con medidas sin consenso. Lo del Consejo de mañana me parece extraordinario, pero insisto, venimos del Parlamento. El Parlamento no discutió estas cuestiones. Las pasó por arriba, sacó una ley y le dio plenos poderes al presidente de la Nación. A ver, Chino. Si no reconocemos que tenemos una emergencia grave, no podemos analizar por qué hizo el Poder Ejecutivo lo que hizo hace 12, 13 días. Cuando saca una serie de disposiciones que manda al Congreso, donde se debate en el Congreso, podría haber estado un mes, 20 días, se hubiera debatido más, seguro. Podría haberse convocado a otros actores también, pero la urgencia y la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo, que fue votado para gobernar, hace que tome una medida excepcional en un país que tiene una crisis grave, que estamos en una situación excepcional, anormal, para tener herramientas para poder gobernar por un año. Y muchas de esas medidas son por 6 meses. Temas jubilados, por ejemplo. Tenemos un índice que para nosotros se va a discutir, va a haber una comisión, te van a participar todos los actores, le hizo perder el 20% de poder adquisitivo a los jubilados. En marzo, cuando cobraron en diciembre lo que correspondía por el índice anterior, en marzo van a volver a cobrar, lo hace el Ejecutivo, podemos criticar y es discrecional o no, lo importante es si la cifra es justa. Esperemos a marzo y veremos si la cifra es justa para toda la totalidad de los jubilados. Y así otras medidas. Y a mí me parece, yo creo que, yo soy un hombre que quiero dialogar, construir puente, consenso, pero en la emergencia quería un poder ejecutivo, un presidente que rápidamente actuara porque la sociedad no podía esperar los tiempos del debate, de la discusión de la política. Tomada esa medida de emergencia, podemos discutir todo. Todo se puede discutir. La justicia, respetando la Constitución. Yo no quiero que un juez que me investigue sea malo. Quiero que me investigue, a mí o a vos, cumpliendo con la Constitución. Que investigue a cualquier color político, pero cumpliendo con las leyes. Me parece que la honestidad en la política tiene que ser recuperada, porque la sociedad nos observa y coincido con vos. Por eso yo exijo un gobierno, yo quiero ser parte de un gobierno sensato, bien común
y honestidad. Contesta, Jorge, y me meto con este tema. No estamos contestando. No, pero contestá. No, pero Chino, y a ver. además, todas estas cosas las vamos a discutir. Todo se va a discutir. Y que hoy el Fondo Monetario y los acreedores externos vean con cierta expectativa este gobierno no está mal. Porque además este gobierno tiene una decisión tomada. No va a pagar contra el hambre los argentinos. Es una decisión que creo que todos vamos a compartir. Hace más difícil la negociación, por supuesto, porque es más fácil cuando vos sacás la plata, o sea, sacás un sector de la sociedad y se la das a los acreedores. Acá va a ser más difícil, pero bueno, el camino que elegimos es no perjudicar a los argentinos. Me parece que se perdieron una gran oportunidad en el Parlamento de discutir, por ejemplo, los costos de la política. Y eso estaba en la agenda de muchos diputados y de senadores. Hubiera sido muy interesante, pero no porque eso sea significativo quizás en el tremendo déficit que tiene el Estado argentino, pero es un gesto, es una actitud del gobierno y de los representantes del oficialismo sobre todo, porque son los que tienen la mayoría o reunieron la mayoría necesaria para aprobar una ley que es impresionante la concentración de poder que genera. Es una ley, y pudimos impedir que se apruebe el artículo de ese famoso 85 que hubiera tenido unos poderes. No lo impidieron, fue una decisión del propio Ejecutivo que lo retiró. Bueno, habla de que hay sentido común, que hay escucha. Está muy bien. Bueno, eso es bueno. Bien. Gracias a Dios, está muy bien. Abordo del capítulo jubilados y lo discutimos. Esta es la información que trascendió. Vamos a ver si es cierto. Ahora te voy a preguntar, Chino, que... Yo no pienso, pero no sé. ¿Es factible que pueda haber un aumento del 30% por decreto? Recordemos, diciembre y enero está el bono. Febrero no está claro. No, febrero no hay ningún bono. Y en marzo, hoy el sitio A24.com, en una nota de Mariano Barrio, publica que habría un 30% de aumento por decreto. Le voy a preguntar a Agustín si esto es factible. Chino, esta información vos no la tenés. A mí me parece que por un problema de responsabilidad y prudencia lo tienen que informar los ministros, los funcionarios del área. Lo que sí estoy seguro, porque lo dije hace 15, 20 minutos, que este gobierno a los jubilados, sobre todo a los de la mínima, no los va a dejar en banda. Los va a apuntalar, los va a ayudar. Porque no tenemos destino si no ayudamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Es sentido común, es común. Es muy difícil opinar sobre algo, estoy de acuerdo que todavía no sabemos bien cómo hacer, pero no sabemos cómo se va a pagar, en qué tiempo, es para todo el año, es para un tiempo. Claramente 30% si es para todo el año es muy poco. Porque la inflación del año pasado fue mucho más alto y la nueva fórmula de ajuste... ¿Pero se podía pagar eso? Argentina está en un flor de problema, en eso estoy de acuerdo con el Chino. Eso está clarísimo que algo había que hacer. ¿Pero un 30% no te parece un aumento razonable? Depende de qué momento y cuándo y demás. Pero lo que está clarísimo es que lo que quieren hacer es pagar menos de lo que decía la ley. Ese es el punto. Van a pagar menos de lo que decía la ley, porque si no hubiesen mantenido la ley. Entonces lo que van a hacer es un ajuste a las jubilaciones. Eso está claro. Después le van a ¿Es un ajuste a las jubilaciones, Chino? Yo no lo comparto, pero esperemos que pase el tiempo. Si no, ¿para qué lo hacen? Nos conocemos todos, estamos acá, podemos volver en marzo, podemos charlar. Ley por la que casi voltean el Parlamento hace 2 años, ¿no? Sí. Igual, porque era mala, creo que porque era retrógrada. dos problemas centrales. Uno, cómo se para la inflación. Cuando veamos el índice de precios al consumidor de diciembre, vamos a querer matar. Y después, cómo se reactiva la economía. Esto es una gran cuestión, porque es probable que este dinero que va a entrar a los sectores más bajos estimule la compra de alimentos, etc. ¿Cuánto tiempo? Pero además la economía es mucho más que comprar solamente. Hay que indumentaria, autos, la gente se muda, la vida económica es compleja y me parece que la economía tiene que reactivarse, porque si la Argentina sigue sin crecer, el Fondo Monetario está dando el 3% que iba a bajar para el 2020. Ahora discutimos, Carlos, me gustó esa temática que es cómo Argentina crece, pero dame para completar el tema jubilaciones. Ahí te voy, Agustín. Ahí voy con vos, pero quiero mostrar esto. Esta sería la nueva fórmula. Y, digamos, cito la fuente, es A24.com. Es una fórmula similar a la fórmula que se aplicó en la ley del 2008. En la ley 26.417 es un aumento, una movilidad cada 6 meses y la base de cálculo es la evolución de la recaudación tributaria y la base del índice salarial. ¿Lo ves factible esto? Lo que le pasó es el siguiente. Cuando a Macri creía que la inflación iba a bajar y la recaudación iba a subir mucho, entonces quiso poner inflación. ¿Y ahora qué creen? Que la recaudación va a tener problemas y en cambio la inflación fue muy alta, pero el que siempre paga el pato es el jubilado. ¿Pero por qué? Porque el sistema está quebrado, porque agregaron 3 millones más de jubilados, 3 millones y pico más de jubilados. Entonces hay que pensar cómo solucionar el problema. Y digamos, son reformas estructurales. Te digo una, por ejemplo, que se puede hacer. En el equilibrio intertemporal.
Porque vos podés no resolverlo en el día de hoy, pero las jubilaciones es un problema de los próximos 30 años. Entonces, por ejemplo, si las mujeres se jubilan, y acá tenemos a una mujer, le podemos preguntar, en la misma edad que los hombres, que viven más que los hombres, en 5 años más, te ahorras 5 años de jubilaciones de mujeres. Eso ya te soluciona una parte del problema. Pero vos ves a este gobierno modificando la edad jubilatoria de mujeres. Sí, por supuesto que sí, porque estamos en un problema muy grave. Y yo hablo con muchas mujeres y me lo dicen que es verdad. Una mujer de 60 años hoy es joven. ¿O no? Sí. Entonces no se puede jubilar a los 60, hay que seguir laburando, pues hasta se deprime. Eso sería un superajuste, estaríamos hablando si eso pasa. Eso no es un superajuste, eso sería simplemente ir a la racionalidad. El sistema está quebrado. Para apuntar? No, las mujeres y los hombres también. Yo creo que después vamos a tener que ir también los hombres. ¿A dónde la llevas la del hombre? Hoy hay un tema real. Hoy la edad de expectativa de vida saludable es mucho más alta que hace 30 años. El sistema está quebrado. O sea, vos pasarías a las mujeres de 60 a 65. Yo quiero hablar de las soluciones reales, que por supuesto no es que van a ser agradables, pero son razonables. Porque una mujer de 60 hoy le conviene seguir trabajando hasta por un tema psicológico. O sea, si te jubilás a los 60, te aburrís, es un plomazo. A los 60 es tan fenómeno para seguir trabajando. O para disfrutar la vida. Si tengo que jubilarme a los 60. O para ir a disfrutar la vida también. No, te aburrís. Es mucho más divertido seguir trabajando. Construyes empleo. Si vos primero no lográs que la economía se reactive, lo que haces es construir... Pero vamos a eso también. Después, pues la siguiente es llevar la edad de jubilación de los hombres a los 70. ¿Cuál es la probabilidad del 70? Digo, cuando además a los jóvenes tenés un gran desempleo juvenil. Bueno, pero vamos a ese tema. ¿La economía no crece y no discutimos eso? Todo lo demás son parches. Estoy de acuerdo, discutamos eso. Cuando ves el millón de chicos que van a entrar al mercado juvenil, los jóvenes que van a entrar al mercado laboral, ellos van a hacer sus propias empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos puedan hacer sus propias empresas en Argentina y que sean competitivas para el mundo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tiene que tener muchos menos impuestos, muchísimo menos regulaciones, mucho más flexibilidad laboral, y entonces esos chicos van a crear sus propias empresas y van a poder competir con el mundo. Si no hacemos esas reformas estructurales, si no las discutimos siquiera, no vamos a lograr sacar a estas chicas, no vamos a poder darles 1 millón más de planes sociales. No podemos seguir pensando siempre que la solución son los planes sociales. No lo son. La solución es que esos chicos puedan producir su propio trabajo, puedan ganar plata y puedan ser ricos. Argentina tiene que buscar un sistema de crear riqueza, dejar de hablar permanentemente de la pobreza y empezar a hablar de cómo creamos riqueza. Sin Chino, eso, no salimos del pozo. Chino, hay algo ahí que se dice, o que preguntó, o que introdujo Carlos, que fue cómo la Argentina va a crecer. ¿Qué idea tienen en la cabeza? ¿Cómo, digamos, si yo te tengo que preguntar, este gobierno cómo quiere obviamente que quiere, ¿cómo quiere hacer crecer económicamente a la Argentina? Primero quiero algo que dijo Agustín que comparto, porque veamos qué coincidencia. Nosotros no podemos tener como política de Estado los planes sociales. Eso es obvio. Tenemos que transformar el plan social en trabajo y no solamente a los pibes, a los niní, hay que tratar de meterlos en la escuela y después que trabajen, obviamente, y ojalá sean ricos. Me conformo que todos tengamos un trabajo digno. Si todos somos ricos, mejor. Y Matías Culfas está pensando desde el Ministerio de Producción toda una serie de baterías y medidas, algunas las anunció cuando estuvo en el Congreso dando el informe, pensando en cómo reactivás desde lo que ya tenemos nuestro mayor aliado es el sector agropecuario, porque sí tenemos que tratar de duplicar por lo menos gradualmente lo que producimos y exportamos, porque eso genera dólares, pero también el desafío es ponerle valor agregado. Ahí el Estado tiene que jugar un rol importante, asociarse al campo para que podamos poner valor agregado. No es sano que en el 2020 estemos exportando maíz, trigo o soja y no ponerle fideos, galletitas o lo que querrá. O sea, lo que se hace con el aceite se puede hacer con otros productos. Vaca muerta para nosotros es una gran oportunidad, pero también volver al mercado interno. Es cierto, yo no cuando hablo de la pobreza, reivindico eso porque es lo que tenemos que atacar en lo inmediato, pero tenemos la clase media, tenemos pequeños y medianos comerciantes, hay una batería de medidas para ayudar a pequeñas y medianas empresas en la FIP, tenemos que reactivar todo eso y ponerlo en funcionamiento. Y lo va a hacer el gobierno. Hoy estuvo Maradona ahí en la Casa de Gobierno, y seguramente habrá alguna foto por ahí, pero no te quiero preguntar por Maradona, que seguramente lo admirarás o no, lo admiro, sino porque Diego introduce el tema de los potreros como un lugar sensible, sobre todo en el territorio bonaerense. ¿Vos crees que hay que darle valor a esos lugares, a esos clubes que hacen que muchos pibes salgan de muchos problemas, no? No hay potreros. No hay potreros. No hay potreros. Todos nos criamos, jugáramos no al fútbol en potreros, en la esquina, en el baldío, pero están los clubes de barrio. Los clubes de barrio son fundamentales y cumplen un rol que el Estado no cumple. Contiene pibes, los entrena 3 veces por semana, les da la merienda.
los educa, los lleva a jugar un deporte con reglas, con disciplina, con árbitros. En eso Inés Arrondo, tenías que invitarla, la secretaria de Deporte, tiene toda una idea. Ella, además de ser una gran jugadora de hockey, fue una gran jugadora de hockey, desarrolló en Mar del Plata un gran trabajo en los barrios más humildes con el hockey, que no es un deporte popular. Si y sin embargo lo transformó en una herramienta para organizar, sacar chicos de la calle. Los clubes son fundamentales. Después, por supuesto, digo los clubes de barrio y también los clubes, todos los clubes. Pues si todos los clubes cumplieran su función social, nosotros tendríamos, junto con la escuela, vos tenés la parroquia en el barrio, ¿no? La parroquia, la plaza, la escuela y el club tendrían que trabajar, van a trabajar juntos. Porque esa es la forma de sacar a los pibes de la esquina, que no caigan en la droga, en el alcohol, en la pastilla, o que no delincan, o que no sean víctimas de un delito, o que no pase un policía y les tire. Pero para eso el Estado tiene que estar presente y tiene que articular con actores de la sociedad que muchas veces dejamos de lado. Uno de ellos es el club, la parroquia o el templo del pastor evangélico, la escuela y la plaza. Son lugares fundamentales. Yo tengo un optimismo porque lo veo en la gente. No es que soy un tonto, un pavote que hago voluntarismo, pero creo que tenemos la oportunidad, todo lo que ¿Qué pensamos. es lo que ves, Chino, en la gente? La voluntad Esperanza. de podemos tener de acuerdo, pero estoy seguro que si después nos quedamos charlando, vamos a coincidir un montón de cosas y vamos a aprender uno del otro y vamos a buscar soluciones en común. Porque yo puedo diferir en algún aspecto con Agustín, él podrá conmigo, con Jorge, con Carlos, pero todos queremos, ¿qué queremos? Lo mismo. Queremos una Argentina que no tenga pobreza, una Argentina Esto que me está diciendo, Chino, que aparte te conozco y sé que lo sentís, ¿es un poco lo que representa el gobierno? Esto que mostraba yo en el comienzo, de una mesa un poco más amplia para discutir algo tan sensible como la deuda, que no es de este gobierno, sino que la heredó del gobierno anterior. Sí, que... ¿Esta es la actitud dialoguista del gobierno? Eso es Alberto, eso es el presidente. Dialoga, escucha, aprende, corrige, y todos tenemos que estar imbuidos, todos tenemos que aprender que ninguno podemos gobernar a expensas de otro. No tenemos derecho por haber ganado, tenemos más obligaciones. Y está comprobado en 200 años de historia que no hay un sector político, social, ideológico que venza al otro y lo derrote, no. Vos podés ganar una elección, pero es una cuestión institucional. Después tenemos que trabajar juntos, aprender a compartir. Te doy un ejemplo. Hay una política que desarrollaba el gobierno de Macri, el Estado en tu barrio. Todos discutíamos si le cambiamos o no el nombre. Y algunos decíamos, si es un programa bueno y está aceptado ese nombre, no importa que lo haya hecho Macri, conservemos el nombre. Un pequeño ejemplo, pero cómo vos podés tomar algo, una herramienta que funcionó bien en otro gobierno, claro, y hacer lo propio y mejorarlo. ¿Ven a la oposición con este nivel de compromiso? A ver, son pocos días. Cuando vos perdés... ¿Quién es la oposición hoy? Macri, Vidal, la oposición es Juntos por el Cambio, donde hay una crisis lógica. A ver, cuando nosotros perdimos el 2015 también había una crisis y había debate, y vos te acordás que hubo un congreso que se televisó y teníamos posiciones distintas. Y lo mismo pasa en todo partido cuando se pierde acá, en Estados Unidos, en Inglaterra. No es un problema exclusivo de Argentina. Pero yo vi responsabilidad de algunos gobernadores, de algunos dirigentes importantes en el Congreso. Que a lo mejor hubiesen deseado, como decía Jorge, que se debatiera más tiempo, pero entendieron la crisis, claro, la importancia de lo que estaba en juego, como para facilitar la legitimidad institucional de estar presente para darle importancia a esa medida en términos constitucionales y también facilitar el quórum. Y yo eso lo reivindico y me parece muy bien. Cuando vos sos oficialista, ¿qué le pedís a la oposición? Sentate, dame quórum, dame legitimidad. Cuando sos oposición tenés que brindar lo mismo. Y yo creo que Larreta, Vidal, muchos gobernadores y muchos dirigentes cercanos a Macri tienen ese pensamiento. Habrá otros que están más enojados, que están más críticos. Pero es razonable, siempre hay alas en el gobierno, más dura, en la oposición más blanda. Tenemos que ganarlos del centro. Chino, gracias. ¿Te sacaste foto con Maradona hoy? No. ¿No pudiste? No. Chau, Chino, muchas gracias. Gracias, que sigan. Sabíamos que te tenías que ir un ratito antes, así que cumplimos con eso. Gracias. Felicidades. Felicidades. Que siga muy bien. Hay información, ¿dónde estoy? Acá. Hay información de último momento que la trae Cecilia Devana. Dale. Sí, Pacu, viene de Comodoro Pi la información donde hoy la justicia en lo penal económico decidió que Claudio El Mono Minichelli, cuñado del exministro Julio De Vido, siga detenido. Sí. Recordamos, El Mono Minichelli fue condenado por el delito de asociación ilícita en el caso de la mafia de los contenedores. 5 años de condena, ¿no? 5 años de condena, así es, Facu. Y había pedido que se le mejoren sus condiciones, pero el tope, el Tribunal Oral Penal Económico, decidió que tiene que seguir. Entre otros motivos, citó que él estuvo prófugo 9 meses entre 2016 y 2017 y entendió eso como un condicionamiento para que siga por ahora detenido. Dice, ¿cómo se recordará? Estuvo rebelde, prófugo de la justicia durante 9 meses y utilizando un nombre falso. En ese lapso no se entregó ¿Y cómo voluntario. se mantuvo 9 meses prófugo? Ceci? Qué buena pregunta. Lo encontraron en Chapadmalal, ¿te acordás? En una escena casi te diría que una persona lo contactó a la policía después de haber visto que él era buscado.
y él Me estaba acuerdo. con otro. 9 meses fue mucho. 9 meses. Sí, lo buscaron por todos Algún lados. día se contará la historia de quién lo protegió, ¿no? Exactamente. De hecho, incluso la justicia sospechó en un momento que él podía haber salido desde la zona de Puerto Canal, Sí. donde debido tiene su chacra, para la zona de Uruguay. Pero bueno, lo encontraron en Chapadmalal, vivía alquilado en una habitación muy... Pero la chacra de Vido tiene salida para El complejo el tiene. complejo. Ujú. En un momento evaluaron eso, pero estaba acá nomás, Estaba en cerquita. Chapadmalal. Y festejó un gol del equipo contrario al que él decía ¿Qué pertenecer. es hincha de qué? ¿No te acordás? Casi, no, me mataste ahí. Bueno. Pero fue una escena digna del secreto de sus ojos. Estamos- Exactamente. O sea, al Y gritar a el gol, a una de alguna manera él evidenció dónde estaba. Exactamente. Muy bien. Sí, a una persona le llamó la atención el decía ser de un equipo y festejó el gol El de gol de otro. otro. Y ahí Mirá después, atando cabos, vieron que era una persona Qué buscada difícil por la gritar el gol de tu policía. equipo rival, ¿no? Ceci, Difícil. ¿quién más va a pasar las fiestas de Son, prisión? son varios los que la A ver. integran, ahí vemos algunos nombres. El ex vicepresidente Amado Vudú, su amigo José María Núñez Carmona, los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Este último, recordamos, tiene un pedido de prisión domiciliaria hecho. Hay que ver qué sucede con eso. También Luis Delía, Lázaro y Martín Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Sí. Gadín, también del entorno de Lázaro Báez, ¿no? Su contador y su abogado, Bien. que están siendo juzgados por la ruta del dinero acá. Bueno. Ellos de momento son los que pasan, entran al 2020 tras la reja. Bueno, atención con la historia que tiene Hugo Machiavelli para contar, porque también es una información de último momento con un caso policial político del poder. Que lo cuente Hugo. Dale. Sí, exactamente. Mira, este arroyo y esta escena podría ser para una serie realmente, porque lo que está pasando ahí, en este arroyo que desemboca en el río Uruguay, en la zona de paso de los Libres, ¿Qué hacen en estas realidad máquinas ahí, Hugo? ¿Qué están haciendo? están buscando un cadáver. Están buscando un cadáver. Exactamente, están buscando el cadáver de Christian Scherer. Hace 16 El caso años. Scherer sigue todavía abierto. Exactamente. Fue secuestrado, el hijo de un funcionario correntino, Sí. fue secuestrado, hubo condenados, hubo detenidos, el ruso Lorman, entre Sí, otros. claro. Y vos sabés que se cree que acá, en este lugar, y digo porque parece realmente de una serie, Ahora, pero ¿cómo llegan ahí? Con lo un habrían dato. enterrado por un dato, por una persona que declara buscando una recompensa, pero sería el segundo lugar en donde habrían enterrado a este joven que desapareció, recordemos. Y lo están dragando el Lo arroyo. están dragando. ¿Cómo lo dragan? Bueno, cambian El curso. el curso del agua, Ya, ahí lo ves. lo vacían, ya encontraron restos óseos. Ese es el lugar que están dragando. Arroyo Inboa. Exactamente. Qué Ahí increíble, en esta ¿eh? zona Tremendo. de Uruguayana, del otro lado de Paso de los Libres, Corrientes, es la zona de Brasil, una zona bien fronteriza, en un lugar donde lo habrían llevado por segunda vez. Cuando en 2007 parte de la banda que lo habría secuestrado se enteró por personas que estaban, digamos, todavía en libertad, que lo estaban buscando intensamente, que lo buscaban en esa zona, lo movieron de un lugar a Tremendo. otro. Y por eso la pista parece indicar Sigámoslo, que Hugo, es el lugar. caso, porque Sí, la por verdad que es tremendo. es un caso impresionante. Cierro agradeciéndole a todos porque son fechas complicadas para venir un rato a charlar con nosotros y obviamente con la gente. Me quedé con lo de la oposición. Me gustaría una mirada de cada uno de cómo están viendo el rol de la oposición en estos días, donde el gobierno está reclamando de alguna manera abrir una mesa de diálogo un poco más amplia. Empiezo 5 por vos, minutos, Carlos. Dale. muy rápido. 5 minutos nos echan a todos, nos pero... echan a todos. No, te iba a decir, el partido recién va por los 5 minutos primer tiempo. Sí. Es decir, hay que ver cómo se recomoda Macri. Yo creo que su intención es seguir, es volver a ser candidato, seguir en la política. Es un liderazgo que tiene su base electoral fuerte, ha tenido el 40% de la plaza. Me parece que no le va a ser fácil la vida a Alberto Fernández. Jorge. Yo creo que es una oposición que jugó un papel importantísimo cuando fue gobierno y decidió pelear por no perder por escándalo. Sacó un 40% de los votos con una patriada, creo yo, de la dirigencia de un gobierno que venía muy golpeado de las PASO. Creo que generó ese oficialismo que ahora no está más, una transición que creo que es la mejor que hubo en la historia de la Argentina. La primera vez que llegaba un presidente no peronista a entregar la banda, la entregó la banda a Macri, y me parece que hay un 41% que se siente representado ahí, que le va a exigir a esa oposición que no pavee, que tome las banderas que encarnó
durante la campaña electoral y las lleve. Agustín, las lleve. final 30 segundos, pues no Sí. sacan, ¿eh? A mí me gustaría ver una oposición que lleve propuestas. Sabemos que esto que no alcanza, tenemos clarísimo no alcanza. Las propuestas son las reformas estructurales. A veces, y hay muchos casos en otros países que han mostrado que un gobierno que llega con más popular puede hacer reformas que a veces no puede hacerlas un gobierno de derecha. Con lo cual, este es un momento que si lo aprovecha Fernández se transforma en un estadista. Bien. Si realmente hace las reformas estructurales de fondo, que Argentina pueda cambiar en serio y ojalá para todos los argentinos. Yo creo que hay que apostar a que esto salga bien. Bien, gracias a los tres por estar esta noche. Es el último programa de 4 días este, ¿sí? Sí, ¿cómo que no? Es el último, Y porque es el efectivamente. cuarto día. Es el cuarto día. Mañana no venimos, por lo menos en este horario. Y a partir de enero vamos a estar unos días en un horario de 8 a 11, un poco con el programa de Feynman, otro poco con el programa de Majura, así que algunos de los muchachos acá los invitaremos. Y el año que viene ya les vamos a contar, pero por supuesto que vuelve 4 días con todo el equipo y ya les vamos a contar bien algunos detalles. Nos vamos a reencontrar en algunos otros horarios. Hugo, un consejo y nos sacan del aire. Los Haroldos, vinos con Ángel, Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Ya llega Babi Echecopar, no se muevan de la pantalla de A24. Ceci, Hugo, gracias. A vos, Paco, un placer. Bueno, y a ustedes también, que estuvieron del otro lado durante todo el año acompañándonos. Chau, chau. Hasta luego.